Bien, para el primer caso práctico que vamos a ver sobre el uso de Photoscan, vamos a utilizar precisamente las fotografías que obtuvimos el otro día cuando hicimos la práctica de captura con esa especie de casco griego. Bien, entonces una vez que abramos la aplicación de Photoscan, tendremos que mirar en el workflow y podremos añadir fotos. Pero lo que nos va a hacer falta en este caso, ya recordaréis que sacábamos dos anillos de fotografías en cada posición, vamos a tener que organizarlo en dos chunks, o sea, en dos redes diferentes que después alinearemos como podéis ver en los apuntes. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir dos nuevos chunks, 1 y 2. Cada uno de ellos corresponderá a un set de fotografías. Entonces, ahora activaremos el primero y en el workflow ya podemos añadir fotos y estas fotos las añadiremos desde donde las hayamos guardado anteriormente. Entonces, bueno, pues para el primero de los chunks vamos a elegir aquellas fotografías que, en la que el casco estaba, digamos, tumbado. Eso es indiferente, luego las alinearemos y quedarán todas conformes. Entonces, bueno, seleccionamos las fotos que nos interesan hasta aquí y las añadimos, ¿vale? Y efectivamente, pues vemos aquí, pues, parece ser que sacamos alguna más, podemos verlas en esta, en esta ventana, en las miniaturas, y ya sabéis, si hacemos doble clic se nos abrirá arriba una ventana en la que podemos ver las fotografías. Luego veremos un poquito algunas características de las mismas. Y en el segundo chunk añadiremos las fotografías en las que el casco aparece, digamos, en su posición natural, ¿no? Vamos a seleccionar y bien, hasta aquí. Muy bien, ya tenemos por lo tanto, como vemos aquí, en cada chunks tenemos 68 en un caso y 64 en el otro. Bien, eso es absolutamente indiferente. Y vamos a ver un poquito algunas de las cuestiones que comentamos en la sesión de captura y lo que nos ha sucedido aquí en estas fotografías, un poco confirmando que soy muy mal fotógrafo. Aquí vemos, por ejemplo, que en cuanto al enfoque, las partes central y trasera, digamos, del casco están bien enfocadas, pero en cambio toda esta parte delantera no lo está. Había comentado que parecía que el tamaño del objeto estaba en el límite de lo que podían necesitar un objetivo macro. Si hubiera utilizado un objetivo macro me habrían salido bastante mejor estas fotografías. Si abrimos otra, esta en cambio pues aparece completamente enfocada, también porque tiene menos profundidad, es decir, necesitaba menos profundidad de campo para que todos los puntos apareciesen enfocados. Pero el que hemos visto primero, es decir, en la anterior vista, estos desenfoques que podemos observar en algunas zonas, como por ejemplo aquí en la parte central y demás, pues pueden provocar y posiblemente provoquen problemas luego en la alineación o en la generación de la malla. Por otro lado, podemos ver también otro fallo, digamos, que cometí. Quizás estaba más atento a crear el vídeo que a las fotos en sí mismas, pero si os fijáis, hemos hablado mucho de las sombras y en la parte de abajo, justo en el hueco del casco, aparecen sombras. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros ahora esto intentamos crear aquí máscaras, podemos utilizar la varita mágica y aquí en Options podemos aumentar, por ejemplo, un poquito la tolerancia, de tal manera que al pulsar nos selecciona casi todo el entorno, pero esta parte de aquí, por ejemplo, no la selecciona, con lo cual no va a ser perfecta la máscara. Si aquí con control seguimos pulsando un poquito, vemos que va ampliando, pero nos cuesta bastante más crear la máscara. Bien, lo que vamos a hacer es intentar alinearlo, alinear los dos chunks sin utilizar las máscaras primero. Si luego lo necesitásemos, vemos que nos va a resultar relativamente costoso. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo sin máscaras. Entonces, vamos a ver ahora otra función que es muy práctica y es muy útil y que no aparece en los apuntes, pero bueno, es muy sencillita.
dentro del workflow ahora tendríamos que ir haciendo la alineación de fotos para los dos chunks, tendríamos que construir la nube densa para los dos chunks y construir la malla para los dos chunks, de tal manera que después podríamos seleccionar los puntos con que necesitásemos o directamente intentar alinearlas. Bien, como esto son procesos que pueden ser relativamente largos, aquí al final encontramos el batch process, lo abrimos y aquí podemos añadir una serie de funciones o de trabajos que se nos van a ir realizando en cadena. Es decir, si pulsamos en Add, podemos elegir aquí alinear las fotos, que se aplique a los dos chunks, en este caso nuestros, y podemos incluso definir cuáles son las variables que queremos. Vamos a dejarlo con una precisión alta y haciendo OK ya tenemos una primera tarea. Podemos añadir ahora, optimizar el alineamiento, que siempre viene bien. Podemos añadir, siempre para los dos chunks, construir la nube densa. En cuanto a la calidad, vamos a elegir una calidad media para que tampoco esto tarde demasiado. Aceptamos. Incluso podemos decirle que nos construya el mesh, o sea, el objeto, y que lo haga con un recuento de caras que no sea muy alto, porque tampoco lo vamos a necesitar. Es decir, estos no van a ser los modelos definitivos, sino solo, digamos, dos fases que después alinearemos. Vamos a decirle que nos lo haga en baja calidad y añadimos. Y posteriormente incluso le podemos decir que nos guarde el proyecto después de cada paso. Entonces, con esto podemos aceptar y nos pedirá dónde queremos guardarlo. Le diremos que nos guarde en un fichero concreto, porque en cada paso que vaya haciendo irá guardando el trabajo, con lo cual empezará a hacerlo. Como veis, tiene aquí todas las tareas en fila. Por el momento aparece que está procesado 0 de 2 trabajos en cada una de las líneas, y si alguno fallase nos aparecería aquí. Veis que va realizándolos, y esto es muy práctico, por ejemplo, cuando tenemos trabajos muy largos y queremos programarlos pues para que nos lo vaya haciendo a lo largo de una noche o de un tiempo más largo en el que el ordenador pues vaya a estar inactivos. Bien, con esto vamos a detener y vamos a esperar a que nos genere los dos objetos para los dos chunks que hemos elegido. Bien, pues aquí vemos ya que ha realizado los 4 procesos para los dos chunks. Vemos aquí que todo ha ido bien, no ha fallado ninguno. Con lo cual nos vamos a encontrar ahora mismo que ya en cada uno de los chunks tendremos una nube dispersa, una nube densa, en la que vemos ya que este es el chunk, digamos, correspondiente al casco tumbado, y un modelo 3D, que por el momento lo vemos solamente con el color provisional, y lo mismo para el otro. Tendremos la nube dispersa y vemos que no está alineada, que cada uno sale en el sitio donde Agisoft Photoscan ha querido ponerlo. Con lo cual, al final tendremos efectivamente dos mallas diferentes. Bien, entonces ahora la idea es que tenemos que alinear las dos, es decir, que no nos aparezca una aquí y la otra, pues como vemos, ahí al fondo, ¿no? Sino que se nos superpongan una con la otra. Hay dos métodos para hacer esto. Uno de ellos, ambos parten de aquí, Workflow, Align Chunks. Bien, y los métodos son Point Paste o Marker Paste. Es decir, puede estar basado en puntos que va a intentar detectar comunes a ambas mallas o en puntos que nosotros le vayamos a señalar por medio de marcadores. Incluso hay un tercer método que sería el basado en la cámara, que para eso tendríamos que haber sacado las fotografías con información espacial, digamos. Tendríamos que haber referenciado las cámaras. Pero bueno, en principio, con las fotos que realizamos podrían salirnos cualquiera de estas dos. de estos dos sistemas. Vamos a intentar el basado en puntos. Vamos a ver si el software es capaz de detectarnos puntos comunes entre las dos mallas y hacernos la alineación correctamente. Vamos a OK y tardará unos segundos. Aquí nos habla de aproximadamente cerca de un minuto. Y en este tiempo está tardando en detectar los puntos comunes. Después, si los encuentra suficientes, alineará las dos mallas. Vamos a esperar.
Bien, pues ya ha terminado el proceso de alineado de las dos mallas y podemos ver que están alineadas con este botón de aquí arriba que nos permite poder ver las diferentes mallas que tenemos. Ahora ya vemos que si lo desactivamos nos aparece la segunda malla y están los dos cascos perfectamente alineados, ¿verdad?